histórico. El anuncio emocionó al país. Identificaron a Guido, el nieto de Estela de Carlotto. Hace instantes Estela habló cuando salía de su casa y vamos a escucharla. Y además... ¿Cómo está Guido? Fue una búsqueda de 36 años. Guido vivió toda su vida como Ignacio en la zona de Olavarría. Es músico y le vamos a contar cómo fue su historia. Una historia que ahora empieza a recuperar su verdad. Y sí, también vamos a escuchar a Hortensia, es la otra abuela de Guido. La mujer tiene 91 años y para ella también son momentos maravillosos. En instantes escucharemos a Hortensia y además... ¿Qué ocurrirá en las próximas horas? ¿Cómo será el encuentro entre Estela y su nieto? ¿Dónde se producirá? En instantes, Raúl Colman con toda la información. Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida. Reencontrar a mi nieto sería como que, bueno, uno puede decir que la justicia existe, que Dios se acuerda de nosotros y que para cualquier abuela encontrar su nieto es la esperanza de todas las demás. Mujeres dando a luz en cautiverio, niños expropiados, fueron parte de un quiebre histórico en nuestro país. La ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, los que en cualquier guerra se cayeron. Irrupciones, armas en mano. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. El general Jorge Rafael Videla asume como comandante en jefe del ejército. De la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Un militar de alta graduación, que en ese momento estaba como partícipe activo de la represión y que está denunciado en la CONADEP, como que fue quien trasladó a Laura desde el campo de concentración La Cacha, que está cerca de la ciudad de La Plata, hasta este hospital para que diera luz, y que él mismo también, dormida, la retiró después que tuvo su bebé y la devolvió al campo de concentración, donde 2 meses después la asesinaron. 2000 comerían por un año. Bueno, 1977, estamos hablando de una época muy oscura, gobernada por asesinos. Te asesinaban, te hacían desaparecer solo porque pensabas diferente. Entre ellos desapareció Laura y luego nos enteramos que nace en cautiverio Guido. Estela de Carlotto está muy emocionada, creo que el país está emocionado porque tiene que ver con el amor. Recuperar a Guido tiene que ver con ese amor porque no se puede olvidar la historia, como dice la canción, no se puede tapar la memoria. Se recupera de esta forma la memoria y hoy Estela de Carlotto cuando salía de su casa nos decía esto. Pasado esta noche. Muy bien, muy bien. Dormí poco, pero con paz, con tranquilidad, con felicidad. Yo creo que sonreía. Me levanté plena y estoy, hoy yo sé que es un día medio crucial. Mi nieto está muy bien, se ha comunicado con Claudia, mi hija, varias veces durante el día de ayer. Dice que va a venir pronto, nos vamos a conocer, por eso hoy estoy expectante. No voy a hacer prensa, ayer hicimos esa conferencia, pero sí después, con todo gusto, porque va a haber noticias. ¿Por teléfono, Estela, le gustaría hablar con él? No, porque yo no quiero forzar ninguna situación. Si él dice, pasame con mi abuela, él me preguntó ayer por mí, ¿cómo está Estela?, dijo. Así que está identificado, él buscó. La verdad, yo le agradezco a la vida y a todos los que me han ayudado, porque encontré, que era lo que quería. ¿Qué iba a encontrar? No sabía. Como toda persona
tiene miedos y es un chico excepcional, realmente es un premio que me da la vida de tenerla Laura, mi hija, de alguna manera en lo que está en él y después ver hasta cuándo seguimos conociendo. ¿Usted se lo imaginó de esta manera? No, el encuentro es cuando él decida, se hace en la casa de abuelas. Ese es el lugar histórico donde nosotros, en ese entorno, porque yo no lo encontré sola, estamos las abuelas. Estela, ¿usted lo había soñado así a Guido? Yo lo soñé de muchas maneras. Lo soñé pensando en Laura siempre, porque ustedes saben que yo nunca hablé del papá, porque no sabía. Era tan secreto todo en la época de tanto peligro, tanto terror, que mi esposo lo conoció, pero el nombre no. Y fuimos investigando a la familia, abuelas, y llegamos a una familia, que es esta justamente, en ciertas coincidencias. Cuando él decide hacerse los análisis de motu propio y viene a abuelas y lo derivamos a la CONADI, y ya después se juntan la identidad de esa familia con la de él y la mía, surge este 99.99, etcétera, etcétera. Pero hoy sé quién es el papá y ha sido compañero de mis hijos. Yo no sé si lo conocí. Cuando vean una foto de él dicen que se parece mucho al papá y seguro que tiene mucho de nosotros, en fin, es una mezcla. Estela, ¿cómo llega la familia de él? Usted? Es lo que no sabemos, todo esto es lo que hay que saber, investigar, porque está todo en la incógnita. Sabemos que es gente de campo, que se lo llevó a alguien de acá, de La Plata, porque no podía tener sus hijos esa señora, y que lo deben haber criado en el campo, bien, a lo mejor gente que ignoró totalmente, porque eran peones, creo, gente muy buena. Porque si él es bueno y está bien, es que algo hubo. Pero de ahí no quito que pueda haber, si hay o no responsabilidad, no es asunto mío, es de la justicia. ¿Cómo fue la realidad? ¿Cómo fue la primera noche? ¿Pudo dormir? Sí, anoche fue la primera noche que me acosté a la madrugada porque estamos en reunión de familia, en conciliábulo, en agregar más cosas, en ver cuándo tenemos que volvernos a reunir todos. Yo tengo 13 nietos más, 2 bisnietos, los compañeros de mis nietos. Ayer nos sacamos una foto y queríamos mandársela, pero se iba a asustar. Preferimos no mandarle nada y que, bueno, después nos conozca personalmente. ¿Cómo planea, Estela? ¿Cómo? ¿Usted escuchó la música que él tocó sin saber? Claro, porque él participó en Música por la Identidad, porque él algo tenía dentro y entonces él se acercó, incluso habló con algunos de nuestros nietos. Se ve que tenía necesidad de algún impulso para animarse. ¿Cómo celebrará este día, Estela? No, este día es de gloria. Yo agradezco, no sé a quién más, aparte de Dios, porque soy católica, a todos ustedes, al país. Y la repercusión me asusta. La repercusión que ha tenido, porque recién escuché que Maduro está feliz, que el otro está feliz. Y yo digo, ¿hasta dónde llega esta buena noticia? Después que se enteró, dijo, llegué hasta acá. No. Yo ahora, en estos días, estoy exclusivamente para Guido, mi nieto. Y después también, todo lo que él necesite. Pero yo voy a seguir yendo a abuelas para buscar todos los que faltan. ¿Ha salido el sol en este día gris para...? Sí, el sol, y ahora este sol me va a iluminar y la sonrisa no me la va a borrar nada. ¿Ayer cuál fue su reacción cuando le comunicó? No, yo empecé, miren, yo soy muy tranquila, mi carácter es Pero pegué unos gritos que parecía loca, porque cuando la jueza Celine Cubría me dice, hemos encontrado tu nieto Guido, pero yo no puedo escribir lo que me vino así, como una fuerza y una cosa, pero grité y lloré y nos abrazamos porque realmente me parecía que estaba en otro mundo. Todavía estoy como soñando. ¿Con la familia de Montoya quiere hablar? ¿También tuvo la posibilidad? Sí, hablamos con un tío, hermano del papá. El abuelo lamentablemente falleció, la abuela vive. No la conozco porque no conozco a nadie, no sabía quién era el papá. Y mi marido sí lo conoció al chico, pero yo no, porque estaban en la clandestinidad en Buenos Aires, porque mi esposo fue secuestrado y ya se fue. Y nada, ahora tengo que transitar ese camino también de la otra familia. Cuando se lo quitan de los brazos a Laura y lo lleva una persona que tiene nombre y apellido, ya no vive, eso va a estar en manos de la justicia y se lo entrega a este matrimonio. Parece que él era el patrón de esta gente, era el dueño de los campos, y como la señora no tenía acá, te traigo esto, no preguntes, van a saber qué le dijo a esta gente. Pero no eso tiene nada queda. Que ver con la dictadura. No sé, no puedo decir, no puedo arriesgar ninguna opinión
sino esto que voy rescatando y estamos rescatando. Bueno, a ver, sigamos con todo esto que genera la emoción lógica y natural de Estela de Carlotto, y creo que de todas aquellas personas que vienen luchando por la legalidad, vienen luchando por el amor, por la fuerza de la vida. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner también opinó de esto que estaba viviendo a través del tuit. Dice, no puedo evitar recordar a Néstor, él, un optimista reincidente, siempre me decía, vas a ver, Estela va a terminar encontrando a su nieto. Lo encontró 36 años después. La fuerza de la vida, la fuerza de la vida. Seguimos con otros tuits que justamente había redactado la presidenta. No se equivocó, siempre decíamos que más temprano que tarde sabremos más y más. No tengo dudas. Y seguimos. El otro decía, memoria, verdad y justicia. Pilar fundamental de esta Argentina que estamos construyendo, por supuesto, entre todos. Creo que todos coincidimos más allá de la tendencia política. Esto creo que todos queremos justicia, verdad y, por supuesto, la memoria. Hoy Estela estará por fin junto a todos sus nietos. Hoy Guido, su nieto, recuperó su verdadera identidad, recuperó el amor. Hoy por fin Laura, su madre, podrá descansar en paz. Hoy la Argentina es un país un poco más justo que ayer. Y si era como decía recién Esteban, la verdad que estamos todos muy emocionados, ¿no? Y ayer tuvimos ese día que jamás lo vamos a olvidar, todos vamos a saber dónde estábamos en ese momento que nos enteramos que Estela de Carlotto había encontrado a su nieto. Y muchas cosas, tenemos tantas cosas para hablar, porque estamos, todos los argentinos estamos tan emocionados. Y bueno, y apareció Guido, ese Guido que durante tantos años, durante 36 años, Estela hablaba y decía, y Guido, y Guido, y Guido. Y Guido finalmente apareció, Tuni. ¿Cómo fue el hallazgo de Guido, de ese nieto tan buscado y tan querido? A ver, hay que esperar que él lo cuente exactamente. Sí. Tenemos algunas versiones de los amigos de él. La versión de los amigos de él es que recién en junio los padres que lo criaron, digamos, o quienes lo criaron, que se llaman Clemente y Juana, le dijeron que era adoptado. Él no sabía que era adoptado. Recién ahora, entonces. Recién ahora. Y a raíz de eso, él ha tenido, ya saben ustedes que ha tenido presente todo el tema, ha escrito canciones sobre el tema y aparentemente desde ese momento fue primero Abuelas, de Abuelas lo mandaron a la Comisión Nacional que tiene que ver con la identidad y allí se hizo el examen de ADN. La mujer de Guido dicen que también insistió mucho para que fuera a las abuelas porque decía, vos te pareces mucho a Estela, tenés un parecido a Estela de Carlotto, ¿no? Sí. En principio hay una causa judicial desde el principio, desde el año 82, porque Estela de Carlotto no sabía que Laura estaba embarazada. Claro, claro. Una compañera de la Cacha, es decir, del centro clandestino, Alcida Ríos, logra salir de la Cacha, la blanquean, sale a Brasil y Estela de Carlotto viaja a Brasil. A Laura le decían Rita dentro de la Cacha. Y entonces les preguntan, ¿y había chicas embarazadas? Y sí, yo conocí una chica pero se llamaba Rita. Bueno, a mi hija le decían Rita. Pero no, esta Rita salió en libertad porque Alcida Ríos pensó que había salido en libertad, porque la sacaron una noche y la mataron. Para matarlo, pero ella pensó que salía en libertad. Y justamente estás tocando el tema de Laura, de Rita, ¿no? Como la conocían en la Cacha, que le decían la Cacha, ese lugar de detención, por la Cachabacha, la bruja Cachabacha. Bueno, por eso decían la Cacha. Y les quiero contar que además ella la tenían en un lugar que le decían los torturadores, los asesinos, le decían la cueva. Era un lugar donde podía estar un ser humano solo en cuatro. Tenía que estar, era un lugar muy chiquito. Además estaba permanentemente encadenada, permanentemente el tiempo que estuvo. La historia de Laura, ¿usted quiere saber más de Laura? Se lo contamos. A
fines de la década del 50, Laurita conoció el mar junto a sus padres. Era demasiado chiquita entonces para forjar sueños o abrazar ideales, como esos que 20 años más tarde le costaron la vida. Laura estudió historia en la Universidad Nacional de La Plata. Allí militaba en la Juventud Peronista, igual que sus hermanos. Tenía 23 años cuando la secuestraron. Se la llevaron en noviembre de 1977, junto a su compañero, el padre del hijo que llevaba en su vientre desde hacía apenas 2 meses y medio. A Estela le había tocado antes enfrentar también la detención de su propio marido, desaparecido durante 25 días. Y llegó hasta el entonces general Viñone, porque conocía a su hermana con quien compartía su trabajo como docente. Volvió a Viñone después para interceder por Laura, pero de nada sirvió. Su madre Estela movió cielo y tierra en busca de alguna pista que la llevara a ese nieto que debió nacer en junio de 1978. En esa búsqueda, la mujer que pugnaría por ser abuela cuando la habían golpeado mortalmente en su rol de madre, encontró quienes le dijeron que mientras todo un país alentaba a la selección argentina durante el Mundial de Fútbol, Laura era trasladada desde el centro de detención La Cacha en La Plata hasta un hospital donde dio a luz esposada. Y este conscripto aporta el nombre de un militar de alta graduación, que en ese momento estaba como partícipe activo de la represión y que está denunciado en la CONADEP, como que fue quien trasladó a Laura desde el campo de concentración La Cacha, que está cerca de la ciudad de La Plata, hasta este hospital para que diera luz, y que él mismo también, dormida, la retiró después que tuvo su bebé y la devolvió al campo de concentración, donde 2 meses después la asesinaron. El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado al lado del penal de Olmos, en las antiguas instalaciones de Radio Provincia. Funcionó desde el 76 al 78 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas. Lo denominaban así, porque los represores que lo utilizaban se jactaban al decir: estás en La Cacha, de Cachabacha, la bruja que desaparece gente. La asesinaron 2 meses después de parir, en una ruta del Gran Buenos Aires. Así la recuperó su familia, muerta. Algo tan inusual que para Estela de Carlotto tener los restos de su hija fue casi un privilegio, frente a las madres de miles de desaparecidos con el destino incierto de sus huesos. Junto a las mujeres de pañuelo blanco, Estela comenzó la lucha. No fue solo la suya, y siempre tuvo esperanzas. Esta es una ilusión de hace bastante tiempo, en la medida en que conseguí un testimonio valiosísimo de un conscripto que vigiló a una subversiva, entre comillas, que daba luz en el Hospital Militar Central de Buenos Aires el 26 de junio del 78. Camino al sol, que se las sombras de todo igual, se al estrujar el viento contra un pecho labriego, si hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que... Entonces, que este ahora hombre que estábamos viendo, Guido, pudo estar sobre el viento. Reencontrar a mi nieto sería como que, bueno, uno puede decir que la justicia existe, que Dios se acuerda de nosotros y que para cualquier abuela encontrar su nieto es la esperanza de todas las demás. Qué cosa, ¿no? Que todos seguimos conmocionados, seguimos conmovidos. No hay peor cosa, o una de las peores cosas es que te anulen la identidad. Y ojalá esto estimule a muchos chicos a buscar su identidad, a reencontrarse
a sí mismo. Y un 5 de agosto de 2014, Guido encontró su identidad. Guido encontró a su verdadera familia. Él es músico, vive en Olavarría, es muy futbolero, es de River, y es increíble porque el padre era músico y el padre era de River también. Aquí le presentamos. Este es Guido, su historia. Fue Ignacio Urbán hasta este 5 de agosto. Pianista, compositor, arreglador. Pero a los 36, un llamado telefónico le dio certeza a esa duda que probablemente lo haya carcomido. Ahora es Guido, el hijo de Oscar Montoya y Laura Carlotto, el nieto de Hortensia y de Estela, la mujer que lo buscó incansablemente durante todos estos años. Me dicen, es tu nieto en un 99,999%. Aún no se sabe quién lo llevó de bebé, desde el lugar donde su madre lo había dado a luz en cautiverio, esposada, hasta los brazos de un matrimonio de Olavarría. Pero con ellos creció, fue al colegio y empezó a estudiar música. Curiosamente, la disciplina que sus padres biológicos amaban, en especial el jazz, que a él tanto le gusta. Ignacio se formó en el conservatorio, se perfeccionó en el Instituto Municipal de Música de Avellaneda y volvió a Olavarría para ser docente. Curiosamente también, la misma profesión que ejerció su abuela Estela hasta el crimen de Laura. Su condición artística lo acercó a la lucha por los derechos humanos y así en 2013 participó de Música por la Identidad. Un año antes, el 7 de agosto, había celebrado en Twitter la aparición del nieto número 106. Las cosas importantes, dijo entonces, no son cosas. Pero aún faltaba tiempo para que se convirtiera en el nieto 114 recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo, el nieto 14 de la presidenta de esa entidad. Durante el Mundial, este spot de la selección se repitió una y otra vez, instando a aquellos jóvenes que quisieran saber su verdadero origen, a que se acercaran a la organización. Hace 10 mundiales que te estamos buscando. Fue por esos días que Ignacio, por su propia voluntad, se sometió a una extracción de sangre. Este martes, el resultado de la prueba de ADN determinó su identidad. Futbolistas como Javier Mascherano y Lionel Messi celebraron la noticia que conmocionó al país y dio la vuelta al mundo. Decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias. Pero nadie como ella sintió la felicidad de recuperar a ese nieto que es la sangre de su sangre. Un pedazo de esa hija que le arrancaron. Un hombre muy parecido a lo que ella tanto había soñado. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Se le estrujar el viento contra un pecho labriego. Ya no hay heridas que marquen los brazos del hombre entero. Ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Qué felicidad se los ve realmente. Tony, ¿qué se sabe de la familia que lo crió a Guido? Bueno, en principio lo que se sabe es que eran dos puesteros de una estancia. Esto por ahí podría explicar de alguna manera que se lo dieron al bebé, el bebé de La Plata a Olavarría, recuerden, se lo dieron a los dueños de la estancia y por alguna razón se lo dieron a Clemente y Juana. Vamos a ver, territorio de Amalita Lacroce de Fortabat, porque no solo vivían en Olavarría, sino en la zona de Loma Negra. Pero bueno, toda esta historia va a haber que desandarla ahora. Cómo ese bebé llegó, Esteban decía, después de estar nada más que 5 horas con Laura, cómo llegó después a Olavarría desde La Plata, en principio. Estela dice o piensa que detrás de esta gente por ahí no hubo mala intención. En muchos casos efectivamente sí hubo mucha mala intención, pero en otros casos no.
no sabían el origen, ¿no? de esta criatura, quizá. Vamos a ver, ¿no? Por eso, ahora esta causa sigue, es una causa judicial que va a seguir la doctora Servini de Cubría, que lo primero que va a mirar es cómo fue anotado. Claro. Es cómo y cuándo fue anotado, y ahí va a empezar a buscar. A veces intervinieron jueces en esto. Sí, bueno, jueces que estaban comprometidos además con el proceso militar, es decir, que ayudaban al proceso militar. Efectivamente. Entonces habrá que ver cómo es esta historia. Increíble, porque a ella le habían dicho que se la habían dado a Estela, digamos, a sus a la abuela. Pero bueno, lo más importante es que se reunieron y que están juntos, ¿no? Ahora comenzará después todo el... Por supuesto, historia pero judicial. vamos a ver este otro aspecto. Recién hablábamos con Turi de músico, les mostrábamos una foto de Guido, hincha de River, muchacho inteligente, hincha de River. De River como el padre, como Oscar Montoya. Oscar Montoya es el padre, no se olvide, es el padre. Nunca se conocieron, de Guido, nunca se conocieron. Nunca, el bebé nunca se conocieron, nunca en brazos del padre. No, nunca estuvieron ni un segundo en contacto, y sin embargo fue aflorando todo dentro de Guido, todo lo que tenía el padre, hincha de River, y la música, el amor por la música. El padre también fue músico, formó, espere que lo tenía por acá anotado, un trío. Un trío que ya después lo voy a encontrar. Había formado un trío musical, el padre, Oscar Montoya, y Guido siguió la misma historia sin haber conocido a su padre. Y esta música, que además tiene que ver con un compromiso, para la memoria se llama esta canción. Fíjese usted, para la memoria. Los nudos de otra madera apuran chispas hirientes y encienden lumbres de ojeras. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario. Sigue lapidando al poeta, se cree matar la memoria. ¿Qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se al estrujar el viento contra un pecho labriego. Hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, y hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Y un centro clandestino de detención es La Cacha. Allí se encuentra Yanina Méndez. Vamos a conocer este lugar donde estuvo Laura, donde estuvo la hija de Estela de Carlotto. Yanina. Marisa, estamos en La Cacha. Este es uno de los ingresos. Le vamos a mostrar el cartel principal que indica que aquí funcionó el centro clandestino La Cacha entre 1976 y 1978 y que fue uno de los 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en esa época en nuestro país. Ustedes observan ahora una suerte de cancha de fútbol, hay iluminación, una arboleda. En este suerte de terreno que es bastante amplio, ahora funciona una escuela de capacitación del servicio penitenciario y hacia la izquierda está la cárcel de Olmos. Pero unos 300 metros detrás de este tejido, hay una suerte de pozo con algunos restos y allí funcionó y estuvo el edificio de La Cacha. La Cacha la llamaron, alguna vez leí en alusión, es una apócope de Cachabacha, de la bruja, así decían los militares,
como una suerte de desaparición de personas, como que la bruja los hacía desaparecer. Laura, la mamá de Guido, Laura Carlotto, fue trasladada aquí en noviembre de 1977. Ella estaba embarazada de 2 meses y medio. Vino aquí junto a su pareja, ambos detenidos. A él lo asesinan al mes aproximadamente y a ella intentan preservarla porque esperaron a que dé a luz para que nazca ese bebé que finalmente nace en el Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires. Allí la trasladan, solamente tuvo a ese chiquito 5 horas en brazos y luego la trasladaron nuevamente a este lugar. A los 2 meses de dar a luz la asesinan a Laura y algo inédito para esa época, le entregan el cuerpo a su mamá, a Estela de Carlotto, que le da sepultura el 27 de agosto de 1978. La asesinan en una suerte de episodio de un enfrentamiento, un simulacro de un enfrentamiento con la policía en esa época. Así que este fue el lugar en donde estuvo detenida Laura 1 mes junto a su pareja y luego de que a él lo matan, ella permanece hasta dar a luz. Y bueno, ¿no? Todo esto tiene relación a esta noticia, ¿no? De la aparición de este joven, del nieto 114, Marisa, pero es el nieto de Estela de Carlotto. A la mayoría que llevaban a la cacha, en general, eran todas mujeres que estaban en proceso de gestación. A la gran mayoría que estaban embarazadas, las llevaban ahí a ese lugar. Pero es impresionante ver, porque veíamos ahí al lado y nos decías que está la cárcel de Olmos, y se podrá acercar ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Se podrá leer? ¿Vos llegás a leerlo bien? A ver, ahí está la cámara. Lo que dice este cartel. Sí. En este predio funcionó durante la última dictadura militar el centro clandestino de detención y tortura conocido como La Cacha. Fue uno de los más de 500 que funcionaron en todo el país en el marco de la instauración del terrorismo de Estado, verdad, justicia, memoria. Entre 1976 y octubre de 1978, cientos de personas padecieron aquí los más terribles tormentos. La mayoría permanece desaparecida, entre ellas al menos 14 mujeres embarazadas. En su memoria y por el futuro, seguimos reclamando el juzgamiento y castigo de los responsables. Abajo dice La Plata, 26 de septiembre de 2009. Como bien decías, Marisa, acá también muchas mujeres dieron a luz. Más allá de que Laura Carlotto fue trasladada al Hospital Militar, aquí también funcionó como una suerte de maternidad clandestina. Ok. Muchísimas gracias, Janina. De a poquito vamos conociendo los detalles de esta historia que yo vuelvo a repetir. Surge la historia, empieza con perversión, con tortura, en épocas del proceso militar muy oscuro, donde los militares aplicaban la justicia de esta forma. Mataban a quien querían porque pensaba diferente, los torturaban. Les quiero recordar además que Laura no solo pudo estar en contacto 5 horas con su hijo, con Guido, y después se lo sacaron, y después 2 meses después la mataron, sino que además asesinaron a su gran amor, a Oscar Montoya. Lo asesinaron delante de ella. Así actuaban. Y en estos centros de detención pasaban todos estos horrores. Ahora lo estamos viendo, pasó mucho tiempo, lo estamos viendo a la distancia, pero era un verdadero horror lo que se vivía. Mientras tanto, los familiares, abuelas, madres, tíos, hermanos, con la gran esperanza de reencontrarse con gente que no sabían si estaban vivos, si no estaban vivos, si los habían enterrados como NN. Pero Estela de Carlotto, que mantenía la esperanza de encontrarse con su nieto número 14, cuando este nieto cumplía 18 años, ella le escribió esta carta. Buenos Aires, 26 de junio de 1996. Hoy cumplís 18 años. Quiero contarte cosas que no sabés y expresarte sentimientos que no conoces. Tus abuelos formamos parte de esa generación que asigna a cada fecha un valor especial y singular. El nacimiento de un nieto es una de esas fechas. Los primeros
primeros pasos, la caída del primer diente, el jardín de infantes, el delantal blanco y el pedido de abuelita, enséñame las tablas. Por eso esta fecha en que cumplís 18 años pasará a ser especial y singular como todas las otras que no pudimos vivir contigo. Porque te robaron de los brazos de tu mamá Laura a las pocas horas de nacer para un destino incierto. Estarás creciendo en tus soñadores y bellos 18 años con otro nombre, Guido. No son tu papá y tu mamá los que festejaron contigo el ingreso a la adultez, sino tus ladrones. Lo que no se imaginan es que en tu corazón y tu mente llevas, sin saberlo, todos los arrullos y canciones que Laura, en la soledad del cautiverio, susurró para vos cuando te movías en su vientre. Y despertarás un día sabiendo cuánto te quiso y te queremos todos. Y preguntarás un día dónde podés hallarnos. Y descubrirás que te gusta la ópera, la música clásica o el jazz. Qué antigüedad, como a tus abuelos. Escucharás a Sui Generis, o a Almendra, o a Papo, sintiéndolos en lo profundo de tu ser, porque así lo sentía Laura. Te estoy buscando, te espero. Con mucho amor. Tu abuela Estela. Lo dice en la carta, sí. Eran ladrones que se apropiaban así, de un día para otro se apropiaban de las historias, de las vidas de las familias, eran asesinos, mataban, toda esta gente detenida, desaparecida, nunca llegó a conocer un proceso judicial, los aniquilaban, nunca llegó a conocer, nadie de todas estas personas llegaron a conocer procesos judiciales que le dieran algún amparo, la posibilidad de defenderse mínimamente, nunca tuvieron la posibilidad de defenderse. Pero... Y acá, de todas maneras, como dice al final Estela, y ahora te dejo, Marisa, al final... habla de la palabra que yo quiero subrayar en el día de hoy, que es la palabra amor. Con amor se encontró a Guido. Guido con amor se dio cuenta de que tenía una vinculación con algo que no lo llegaba a entender, pero que finalmente con amor sus padres adoptivos lo encaminaron al decirle, sos adoptado. Sí. Ahora, es verdad eso. Ahora, también me impresionó muchísimo, ¿no? Ahí en la carta cuando decía, descubrirás en algún momento que te gusta el jazz, descubrirás que te gusta la música. Y fue así. Y fue así. Surgió toda la genética del padre. Genes, claro, toda la genética fue surgiendo. Es increíble. Pero que no solamente al padre, ¿no? Al padre, lo que es, al padre biológico, era músico. También a la familia de ella siempre Estela contaba que también lo que le gustaba la música. Ahora vamos a ver ahora dos fotos impactantes. Espérate que encontré el trío de Oscar Montoya, es decir, el papá de Guido, había formado un trío que se llamaba Nosotros. Sí. Nosotros. Es increíble. Y ahora tenemos vamos a ver estas fotos, veamos estas fotos que son realmente impactantes, quiero que la vean porque uno es Oscar Montoya y el otro es Guido, miren el parecido. Oscar Montoya teniendo iguales. Aproximadamente 25 años, 25, no tenía Tuni cuando lo mataron. 25. Claro. Aproximadamente 24 o 25 años antes de que lo secuestraran, que lo el corte de cara, el pelo, miren los detalles, son muy parecidos, muy parecidos. Increíble. Bueno, otra vez, la fuerza del amor, ¿no? Los termina juntando en esta historia. Sí, y nosotros también hablamos con Hortensia. Imagínense, Hortensia tiene 91 años. Hortensia es su abuela paterna, es la mamá de Oscar. Y hablamos con ella. Sabía que existía, pero no esperaba
Así que no veo la hora de conocerlo, de tenerlo cerca, de abrazarlo, de saber que es mi nieto, que es lo más querido. El papá de Guido se llamaba Walmir Oscar Montoya. Era mi hijo, mi primer hijo, que los militares de porquería lo persiguieron hasta que lo hicieron desaparecer de mi vida. Es una historia muy larga, muy triste, que no quiero recordar. Quiero recordar solamente lo bueno que parece hoy, que parece un nieto que él sabía que existía, pero no soñaba poderlo verlo ni conocerlo, porque son historias tan amargas y tan largas que uno no sabe cuándo va a poder, si va a poder conocerlos, si va a poder verlos. Es toda una historia que hoy se colmó de alegría, gracias a Dios, con su aparición. Y por supuesto que toda la familia Carlotto está emocionado, ¿no? Tenemos el testimonio de Claudia, que obviamente cuando se entera tuvo una gran emoción, y después el contacto posterior. Escuche lo que dice. Bueno, Claudia, ¿qué sensaciones? Digo, emoción, alegría, ¿por dónde pasa? Por todos los estados de ánimo, pero ahora lo que tengo es alivio. Es sentir que está la misión cumplida, que mi hermana desde algún lugar está viendo que su historia, su progenie va a poder continuar. Y bueno, y un gran alivio de saber que es un chico divino, que no fue criado por represores, que está vivo, porque podría haber sido, que es sano, que es artista. Así que... ¿Vos sola pudiste hablar con él? Sí, hasta ahora sí, porque estamos esperando que él también asimile la noticia, y bueno, tomé la iniciativa. Supongo que en un par de días ya nos vamos a juntar seguramente. Porque... Claudia, ¿cómo fue el día de hoy? Ay, es una locura, no sé, estamos como que choqueados. Estamos acostumbrados porque hace 35 años que nosotros trabajamos en esto, no solo para buscar a nuestro familiar, a Guido, sino a todos los nietos. O sea, es un tema en el que yo estoy canchera, se puede decir, pero no, esto no es algo que no tiene explicación racional, porque viene de una gran irracionalidad, porque te roben en esas circunstancias, con una hermana tan joven, tan deseosa de ser mamá, que sufre tanto, que termina matándola de semejante forma, le roban su hijo. Eso no es algo común, pero recuperarlo es una locura. Y hablamos también con el otro hermano de Laura, con Guido Carlotto, y también ayer nos contaba cómo recibió la noticia, cómo se sintieron y del futuro. Prácticamente yo me enteré entre los llantos de mi hermana y las palabras que me repetía que la pase a buscar, por favor, que viniéramos a Buenos Aires porque habíamos encontrado a Guido. Y me colgó porque no pudo hablar más. Entonces, una cosa que si bien uno teóricamente está preparado para en algún momento iba a suceder, creíamos, no estábamos preparados para el día de hoy. Y bueno, una cosa muy, muy emocionante, una mezcla de pensamientos, un recorrido por la vida de estos 35 años sin Laura, de estos 35 años sin Guido, recordando todas las sensaciones que uno ha tenido, no solamente en la búsqueda de él, sino en la persecución de mi familia, del exilio, de la cárcel, del secuestro, de los allanamientos. Bueno, montones de cosas se te pasan por la cabeza, que concluyen con un final feliz, podemos decir de alguna forma, que tiene que ver con el haber encontrado, y de la manera que lo hicimos, de forma voluntaria, como ha venido a tomarse, a buscar su identidad Guido, y los mensajes de texto que ha tenido con mi hermana diciendo que para él es un día muy lindo y que se siente muy feliz y que pronto nos vamos a reencontrar. Es una sensación de justicia, y es una sensación de decir mañana, cuando le cuento a mis hijos, tengo dos hijos muy pequeños, uno de 4 y otro que va a cumplir 6 dentro de unos días, explicarles que su primo, que hace 35 años que no está, y que pronto lo van a conocer. Creo que nos vamos a despertar en una Argentina mejor, al menos eso me va a pasar a mí y creo que a la mayoría del pueblo argentino. Estela de Carlotto ya lo demostró hoy a la mañana cuando salía de su casa y hablaba de su nieto, y le dijo
no apuremos las cosas, vayamos tranquilos. Es una mujer prudente, es una mujer que tiene toda la paciencia del mundo. 36 años esperó para esto, imagínense que tiene mucha paciencia. Pero además, ahora con Noralis Romanos un poco le vamos a contar la historia de esta mujer, una luchadora, ¿no? Así es, sin duda. Y a tal punto ha tenido esta paciencia y de no apurar las cosas, que incluso había dicho, teníamos hasta las ganas de sacarnos una foto todos juntos y no quisimos asustarlo. No le íbamos a asustar, No quisimos asustarlo. Una mujer que nunca dijo, no puedo, no quiero. Sí puedo y puedo ir por más. Luchó, creyó en sus ideales, porque el miedo paraliza, usted lo sabe, y ella decidió dejar de lado el miedo. No es que no lo tenía, sí, claro que lo tenía, pero su ser de mamá pudo más y decidió ir por esa verdad que hoy, gracias a Dios, tiene en sus manos. Esta es la historia de Estela Barnes de Carlotto, una mujer con su lucha a cuestas, una mujer cuyo final hoy le da la razón. Buenos Aires, 26 de junio de 1996. Hoy cumplís 18 años. Quiero contarte cosas que no sabés y expresarte sentimientos que no conoces. Tus abuelos formamos parte de esa generación que asigna a cada fecha un valor especial y singular. El nacimiento de un nieto es una de esas fechas. Así comenzaba la carta que Estela de Carlotto escribía a Guido cuando el joven llegaba a la mayoría de edad, aún lejos de su abuela, de su familia. Desde lo más profundo, Estela hablaba de sentimientos, de esperanzas y de la ilusión de un encuentro que hasta ese momento se veía muy lejano. Te estoy buscando, te espero. Con mucho amor. Tu abuela Estela. Nacida en octubre de 1930, Estela se recibió de maestra bachiller y se casó con el técnico químico Guido Carlotto, con quien tuvo 4 hijos. Pero a mediados de los 70, la vida de una de las mayores exponentes de la lucha por los derechos humanos giró radicalmente, lo que la obligó a cambiar el guardapolvo por un pañuelo blanco cuando comenzó a transitar un largo camino en reclamo de justicia. Mi hija fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. Su hija Laura fue asesinada meses más tarde de haber sido secuestrada, con claros indicios de haber dado a luz. Por eso, a partir de ese momento, Estela inició una incansable búsqueda de su nieto Guido, nacido en cautiverio. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que si era un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. He sabido que es un varón que nació el 26 de junio de 1978. ¿Dónde están los niños que nacieron? Alguien lo tiene. Alguien lo está criando. Alguien lo robó. Alguien se lo quitó a mi hija a las 5 horas de nacer.
Yo lo sigo reclamando, lo sigo buscando, lo seguiré buscando todos los días de mi vida. Así fue como, con la misma fortaleza que encabezó su búsqueda, Estela se sumó a las actividades de Abuelas de Plaza de Mayo con la esperanza intacta de hallar a su nieto y trabajando para ayudar a quienes sufrían la misma situación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Me voy, los disfruto. Tenemos cerca a estos chicos que hemos encontrado y me parece que estoy acercándome cada vez más a Guido a través de ellos. Estos años de ausencia acompañadas por la ilusión, la fe, la confianza, la lucha. Si yo hubiese quedado desesperada, llorando, sin construir nada, quizá hubiese sido mortal, quizá no estaría viva. En cambio, el buscarlo es un acto de vida, es un acto de desprendimiento, de actitud, de desafío. Yo me levanto todos los días con la ilusión. Fue la ilusión y la perseverancia la que la mantuvo en pie durante estos 36 años, la que impuso la vida como motor de búsqueda para reunirse con su nieto, para que ese anuncio con el que tanto soñó, ese encuentro que tanto imaginó, finalmente se pueda concretar. Gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias. Bueno, permítanme hacer una pequeña aclaración y ahora seguimos con Noralis, que tiene todavía otra parte de la historia. Nosotros veíamos ahí, cuando estaban marchando en la Plaza de Mayo, las abuelas, también las madres, mostrábamos con carteles que miraban hacia Casa de Gobierno y gritaban asesinos, asesinos, devuelvan a los chicos. Yo fui una vez testigo de eso. Yo no soy peronista, todo el mundo lo sabe, que yo no soy peronista, que no soy montonero, no fui montonero. Yo estaba del lado de afuera, donde estaba el público mirando lo que hacían estas mujeres. Las cosas, las barbaridades que le gritaba mucha gente a estas mujeres que iban allí comprometiendo su vida y la de su familia y jugándose para que reaparezcan sus nietos y los hijos. Las barbaridades que le gritaba a la gente. Los militares estaban allí en Plaza de Mayo, los militares ni participaban. Los civiles, nosotros, las cosas que le gritaban a esas mujeres. Estela misma contó que le decían viejas locas. Sí, viejas locas. Y que de alguna manera sabían que, o por lo menos eso es lo que entendían en aquel momento las autoridades de ese momento en Argentina, que en algún momento se iban a cansar, que iban a dejar de hacerlo, que la búsqueda iba a cesar. Y ese momento nunca llegó. Sí. Y ese punto final ellas nunca lo pusieron, porque son mamás. Por eso al principio hablábamos del miedo. El miedo lo tenían, por supuesto, pero su ser de mamá, como dice Estela en algún momento, todas las mamás harían lo mismo. Hizo más y pudo más para poder continuar con la búsqueda y llegar a alcanzar ese sueño que le había transmitido a través de una vecina su misma hija, Laura. Otro comentario que quería hacer que me parece importante, ¿no? La participación de Juan Pablo II, de la Iglesia Católica, donde empezó a comprometerse en la búsqueda, así como hubo sacerdotes que se comprometieron con el proceso militar. Lamentablemente me dan vergüenza, como católico lo digo, me dan vergüenza. Hubo muchos otros hombres de la Iglesia que se comprometieron con esta causa. Hablabas del amor, cómo Sí. Estela fue designada y fue llevada por el motor principal, que era el amor y no la muerte. Hay una anécdota muy cortita que tiene que ver, y ella misma la cuenta. Ella, cuando muere su hija y le entregan el cuerpo, ella iba todos los domingos religiosamente a llevarle las flores que a su hija le gustaban a la tumba. Y si no estaba, porque estaba de viaje, le pedía por favor a su marido que lo hiciera, que nunca dejaran de hacerlo. Hasta que en un momento deciden exhumar el cuerpo de la hija para poder ver algunos detalles que tenían que ver, por ejemplo,
con el nacimiento de este bebé, del nieto de Estela. Lo cierto es que se hace eso, ella por primera vez toma contacto con ese cuerpo, no le habían permitido verla. Un cuerpo muerta, destrozado, además. Totalmente. Un cuerpo, además que ahí se dan cuenta de que todo lo que se había contado de cómo había muerto era absolutamente mentira. Decían los militares que había muerto en un enfrentamiento, no había muerto de tanta tortura y además tenía un disparo en el vientre. ¿Y por cómo estaba entonces? Sí. Es que no le habían permitido a Estela verla hasta ese instante. Uno de los forenses que estaba presente narra que la ve a Estela entre las lágrimas inmensas del momento sonriendo, porque se estaba dando cuenta que más allá de la muerte de su hija, que por supuesto iba a seguir viviendo en su corazón, había vida y que esa vida había que buscarla porque se trataba nada menos que de su nieto. Claro, es la confirmación. Era la confirmación. Sí. No, digo que a partir de ese momento, fue ese justamente el momento donde ella comienza y emprende la búsqueda de su nieto. La mayoría de las abuelas de Plaza de Mayo, cuando todas se enteran que sus hijos estaban muertos, ahí todas comienzan y todas se unen para buscar a sus nietos. Ese fue exactamente el momento. Además fue directora de escuela, ¿no es cierto? Escuela, ella comienza después de recibirse de bachillerato, de docente, una vocación que tenía desde el principio, por supuesto. Ella comienza a ejercer en una escuelita rural que queda a 40 kilómetros de la ciudad de La Plata, en Bransen, y sus primeros alumnos de 4 grados juntos. Ella tenía 17 alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo, todos juntos. Había que hacerlo así y no se podía hacer de otra manera. Cuentan cómo era en ese momento y cómo la recuerdan. Fíjese usted que el amor también vuelve a estar presente aquí. Yo el recuerdo que tengo es de la maestra de antes, la maestra que era mitad mamá y mitad maestra. Y hoy es como... Anoche no he dormido porque no sé cómo será ahora, porque yo siempre la veo por televisión, por los diarios, por las revistas, pero no ese afecto y esa mano calentita que tenía cuando nos recibía en invierno, por ejemplo. Y no fue una maestra más, es la señorita Estela, es la persona que a mí me formó como chico, como hombre. Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Era muy lindo ver venir a la señora con su guardapolvo blanco. Es una mujer muy elegante, siempre lo fue. Entonces era como una modelo de maestra. Venían de La Plata, nosotros verlas a ellas llegar con todas esas pilas puestas y enseñarnos. Porque que no fue a la escuela secundaria porque no quiso, porque salíamos muy preparados, hoy por hoy, ahí a la escuela secundaria. Eso es lo que era Estela. Tony, ¿cuándo crees que puede llegar a ser el encuentro? Y me da la impresión que rápido, hay algunos que dicen que esta tarde, desde ya que en estos casos la palabra la tiene él, ¿no? La palabra la tiene el nieto porque es el que necesita pensar las cosas. Todos los nietos recuperados te dicen que se les arma un lío en la cabeza muy fuerte. Por eso ella dijo, no quiero apurarlo, no quiero presionarlo. Efectivamente. Sí, lo dijo ayer. Igual él, por lo que escribió, por lo que escuchamos antes como canción, parece una persona ya bastante formada y preparada para estas cosas. Estela de Carlotto suele decir que una cosa es cuando el nieto viene a la abuela y él la busca, que cuando las abuelas lo encuentran, ¿no? Ahí hay una resistencia. Hubo casos de muchas dificultades que ni siquiera quisieron hacerse el ADN y en cambio en otros casos, cuando el nieto busca su verdadera identidad es un poco más fácil, pero es una conmoción.
Dicen que por ahí es hoy mismo el encuentro. Vamos a ver. Bien, gracias, Tuni. Y en instantes vamos a escuchar la palabra de la familia adoptiva de Guido. En instantes nada más. Se cumple un año de una tragedia. Usted se acuerda, la explosión de Rosario. Fue en la calle Salta, un edificio que desapareció y esto se llevó 22 vidas. Este fue el homenaje recordando, ahí estaban los familiares recordando el mismo momento en que se producía la explosión. También recordemos que no hay nadie preso, por eso están reclamando justicia. No hay nadie preso, sí hay personas que están procesadas. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Ese martes empezaron a sonar el celular mío y el de mi hija. Yo vivo con mi hija solamente. Cuando bajo y veo, venía una columna de humo muy grande. Y yo tuve corte en las piernas, en la planta de los pies, mi hija en las manos, en la cara. Había habido una explosión en principio de una caldera, decían. Por el otro carril, Roberto, por el otro carril. En el primer momento pensé que era una bomba. Se me llenó la cabeza de preguntas. ¿Y ahora con esto qué? Estaban todos estos 22 ángeles que se fueron, confiados, algunos trabajando, otros estudiando, otros descansando. Yo estaba en una de las habitaciones de mi departamento. Fue un milagro que saliera de ahí con vida. Y sin embargo esto es como... no me puedo olvidar. La justicia se puede ejercer por el derecho o por la razón. Hay 22 razones por las que tienen que hacer justicia. La gente no se puede morir por la falta de control ayer, ¿me entendés? No se muere la gente así. Así no. Una palabra Dolor. no dice nada. Un desgarro total. Y al mismo tiempo El horror. lo esconde todo. Igual que el viento Negligencia. esconde el agua. Un asesinato. Como las flores. Crueldad. Que esconden lodo. Justicia. Está la orilla donde me ahogo. Pericia, pero esto es el momento. Primero se escucharon las sirenas de los bomberos, realmente todo un acto muy emotivo. Ahí están los familiares de las 22 víctimas. Fue un momento de mucho dolor, mucha gente que ha acompañado a los familiares. Allí estaban en un podio improvisado frente al edificio que desapareció. No quedó nada de ese edificio. En el lugar donde estaba el edificio ahora se enterraron unas cruces, las 22 cruces que simbolizan los 22 muertos. Así fue el momento, la ceremonia, donde reclamaron justicia, donde alguien cantó honrar la vida de Ladia Blasquez, nada menos. Ahí estaban presentes los bomberos, los mismos que habían actuado y que pudieron hacer todo lo que tenían a su alcance. Muy poco, porque la explosión fue realmente brutal. ¿Ustedes se acuerdan que el gasista que había sido convocado para ese día con un ayudante es el que sale corriendo y no entendía nada? El ayudante luego salió corriendo después, pero no entendía nada. Los testimonios de los familiares de las víctimas nos decían esto. Siento gran dolor, realmente la vida de las 22 víctimas no
no las va a devolver nadie, pero estamos esperanzados que la justicia cumpla con su deber, que no tenga temor los jueces, los fiscales, que no tengan temor a nada y no estén presionados por nadie. El apoyo de la gente es lo único que me quedó positivo a mí en esta lucha. Siempre lo dije. Nunca dijimos que la gente no nos apoyaba ni nada. Para nosotros fue, para mí que viví 7 días en el CEMAR, fue lo que más rescato de esto. Lo positivo que me quedó de esto. Después, lo otro. Yo a mi hijo lo espero todos los días y espero su llamado y con la mano acaricio su foto porque tengo miedo de olvidarme cómo era su carita, cómo era su piel. El perro lo va, cuando abren el portón, el perro lo va a buscar pensando que es él y vuelve con la cabeza agacha. Parece increíble, pero es verdad lo que te estoy contando. Estamos con Toni Coleman y vamos a hablar de también una parte del sufrimiento, la justicia tan lenta. ¿En qué punto está ahora, Toni? Y bueno, vamos camino al juicio oral. En estos casos, ustedes saben cómo es esto, es homicidio culposo, es decir, un homicidio por irresponsabilidad, por mal uso de las técnicas. Sí. Acaba de recordar, además, Esteban, la actitud del gasista yéndose, pero también había advertencias previas de que las instalaciones no estaban en buenas condiciones. Hay una responsabilidad. Hoy en día la mayor cantidad de los procesados son de la empresa de gas. Sí, de Gas Litoral, ¿no? El Gas Litoral, efectivamente. Entonces, hacia allí vamos, hacia el juicio oral. Va a ser un juicio como el de Cromañón o como el que estamos viendo en estos días de 11. Inspectores municipales también están procesados. Efectivamente. Están procesados el gasista, el ayudante, y está procesado otro gasista que había intervenido 2 días antes. Exactamente, porque acá se había dado aviso de que las cosas no estaban bien. No estaba bien. Entonces, y están procesados responsables de la empresa. Y la pericia dice que faltaba el regulador. Efectivamente. Esto, digamos, desde ya que, como siempre decimos, estos son evitables, totalmente evitables. Acá hubo irresponsabilidad y habrá penas de prisión. Y yo tengo algo de duda de que haya pena de prisión. Ahora no hay nadie preso. No, ahora no hay nadie presa. Pero en el juicio tengo dudas, veremos. Es hasta 5 años la pena. Ya estuvimos escuchando a los hermanos de Laura hablar sobre, bueno, este encuentro con su sobrino, con Guido. Ahora vamos a escuchar del otro lado de la familia, donde también hay sorpresa, hay emoción, y nos estamos refiriendo al tío de Guido, a Jorge Montoya, el hermano del papá de Oscar Montoya. Decía esto a propósito de lo que había vivido Oscar, a quien le decían puño, lo que vivió, la persecución que vivió por la dictadura militar. No tenemos mucho para mostrarle, sino lo oral, porque ayer tratando de buscar fotos, porque ahora hay que sacar algo para reconstruirle la historia. Me pasó que nos estábamos acordando en un allanamiento que hubo en Cañadón, en la casa de Cañadón, que yo cuando los veo venir, salí corriendo al placarcito de la pieza, y donde yo tenía guardadas las fotos y las cartas que él nos mandaba, porque por ahí nos mandaba cartas con nombres de otros, me las metí dentro de la ropa, con mucho, me acuerdo todavía, y el pánico que tenía en ese momento. Entraron, buscaron y no encontraron nada, porque lo tenía yo todo pegado en el cuerpo, y yo, por miedo a que lo encuentre, fui a un sotanito que había ahí en el patio y quemé todo. Porque cualquier cosa lo podían llevar a él y ahora decía yo, la puta, loco, esas cosas se las podría haber mostrado. Pero bueno, no están, porque no, así fue lo que tuvo que pasar y lo hicimos desde la protección mutua. Entonces buscamos fotitos y ese tipo de cosas y tenemos poca. Pero bueno, lo que tenemos se lo vamos a dar. Y ahora van a tener un recuerdo en carne viva de él, que es justamente su hijo, ¿no? Sí, yo te digo, yo lo veo y lo veo re igual. Y mientras hables con él, más similitudes le vas a ir encontrando.
Seguro, seguro. Veremos qué pasa. Yo no me apuro, como no me apuré en esto, no me quiero ni apurar. Esto son cosas, nosotros las vivimos muy entre nosotros. De esto que yo sabía lo supo muy poca gente, gente que yo realmente quiero y que tengo afecto y que tenía confianza, que sabía que esto no iba a salir a la luz, que lo que yo le había contado, para no entorpecer nada, pues sabiendo que había, y atrás de esto estaban las abuelas, que han hecho un trabajo toda la vida excelente, maravilloso, y que gracias a Estela y al laburo de todas ellas y los antropólogos forenses, que fueron los que me llamaron cuando lo encontraron a Puño, siempre te sentís cuando vas ahí que estás cuidado. Hay mucho amor ahí cuando uno entra y si no fuera por ellos, por más nosotros desde acá nos costaba muchísimo. A mí poder contactarme con un compañero de Puño para preguntarle algo me llevaba mucho tiempo, constar que tenía que viajar y así que el trabajo de ellos, sin palabras. Yo tengo pocas palabras, pero yo diría primero, como le conté y como le contamos aquí, fue una historia de amor. No creo que sea un día de alegría, porque detrás hay mucha muerte, mucho dolor, hay secuestro, hay ilegalidad, hay tortura, hay mucho dolor. Pero sí diría un día de alivio, un día de encuentro con la verdad. Es que fue mucho dolor, muchísima lucha, pero realmente con un final que Estela de Carlotto y todas las abuelas de Plaza de Mayo lo han esperado y lo esperan durante tantos años. En este caso, Estela, durante 36 años. Y ella estaba segura, y ella estaba convencida, porque ella lo dijo, y lo repitió siempre, que algún día a Guido lo iba a conocer, que algún día lo iba a abrazar. Cambiamos de tema, sí. Señor. ¿Usted sabe que el 30% de los porteños son inquilinos? Vea este informe. Bueno, el Consejo produjo un informe, la curiosa situación que el 20% del stock de vivienda esté desocupado y el 20% de la población necesite vivienda. Al mismo tiempo, el 30% de la población de la Ciudad de Buenos Aires alquila. Es decir, tenemos que cambiar esto facilitando el alquiler. No hay la posibilidad, si uno entrega como para demostrar que uno quiere pagar. Queríamos dar, viste, como cuando das un depósito, mostrar realmente la garantía que uno quiere pagar. No, nosotros no pretendemos que nos regalen nada. Ahí está la ley de garantía bancaria que aprobamos, esperamos que el Banco Ciudad la ponga bien en funcionamiento y menos requisitos para que pueda pedir un crédito, como es en el mundo. 16 la temperatura en estos momentos, vamos a ver cómo continúa la tarde, 17 y a la noche 12 grados. Parece que va a llover un poco, ¿eh? Lluvia, pero mañana vamos a tener sol, 6 de mínima, 16 de máxima, el viernes 4 de mínima, mucho frío, 16 de máxima, el día sábado 6 de mínima, 18 de máxima. Muy bien, y hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana al mediodía con todas las noticias. Que lo pase bien, señora, que lo pase bien, señor. Y ahora se quedan para ver Corazón Indomable.